Hoy vamos a hablar de uno de los deportes considerados más peligrosos o más lesivos en el mundo actual, el CrossFit. Dentro intro. ¿Qué es el CrossFit? El CrossFit es un programa de ejercicios que utiliza diferentes tipos de metodología de entrenamiento y de ejercicios para conseguir un mayor resultado en menor tiempo. Como podemos ver aquí en la definición del estudio de Klaus, es un programa de ejercicios que utiliza movimientos funcionales de alta intensidad con cantidades limitadas de descanso para desarrollar fuerza y resistencia mediante una combinación de ejercicios cardiovasculares, levantamiento de pesas y de gimnasia. ¿Qué caracteriza el CrossFit? Sobre todo le caracterizan dos cosas. Los ejercicios multifacéticos, en el sentido de que tenemos mucha variedad de ejercicios: levantamiento de pesas, gimnasia, correr, bici, ejercicios de calistenia, barra, ejercicios de remo, una gran variedad de ejercicios que realmente trabaja una globalidad muy grande que en otros deportes no lo encontramos. Y otra de las cosas que nos venden es que es adecuado para todos, desde atletas profesionales hasta abuelos, a mujeres embarazadas, adolescentes y personas con discapacidad. Entonces es un deporte que realmente abarca muchos tipos diferentes de ejercicios y una población muy dispersa y muy diversa. Vamos a analizar un estudio de cohorte observacional donde trabajó el CrossFit durante 12 semanas en una población de 198 hombres y 208 mujeres. Entonces es una muestra bastante media, con una edad media de unos 32 años y un peso medio de 74 kilos por unos 1,70 de altura. Una población bastante representativa de la media española. La exposición media al CrossFit fue de 3,9 días a la semana, donde la mayoría de la gente, un 51,5% de la gente, tuvo una carga de entrenamiento progresiva. Lo que se supuso de media de este estudio es que el entreno durase una hora. En ese estudio los resultados que nos dio es que de los 406 participantes, que la mitad es casi hombres y mujeres, un total de 133 tuvieron una lesión relacionada al CrossFit a nivel musculoesquelético. La proporción de incidencia que nos da es de un 32,8% y con una incidencia estimada de unas 18,9 lesiones por 1000 horas de entrenamiento. Si miramos las zonas de lesión, vemos que aquí en la gráfica tenemos que la zona más lesionada fue el hombro con un 19%, seguido de la columna lumbar con un 15% y la rodilla con un 11,7%. Y a partir de ahí tenemos la pierna y la cadera con un 7,7, junto también con la mano o muñeca. Entonces, estas son las zonas más afectadas a nivel de la realización de CrossFit. El tipo de lesión más frecuente fueron las lesiones musculares con un 45,34%, como se puede observar en el gráfico, seguido de un 24,7% el dolor articular y con un 12,9% las tendinopatías. Si comparamos estos resultados con los de otros estudios, aquí podemos ver que el estudio de cohorte que hemos analizado de 12 semanas, la incidencia reportada fue de 32,8. Comparada con otros estudios es bastante parecida a la de Feito, que es de un 30,5, y es muy superior al 19,9 y al 26 del estudio de Weissman y del de Montalvo, pero es muy inferior a lo que nos dice Hack en el estudio, que sale un 73,5% de lesiones por año. A nivel de densidades de incidentes, vimos que en el estudio de cohorte de 12 semanas la densidad de horas es de un 18,9% comparado a un 2,4, 2,3 y 2,1 en otros estudios por 1000 horas. Entonces podemos ver una gran diferencia a nivel de la incidencia que nos da este estudio con la bibliografía ya reportada anteriormente. ¿Por qué pasa esto? Cogiendo en el extremo de los otros estudios, el de Weizenman y el de Hawk, son dos estudios donde uno tenía un 19,4% de incidencia durante 6 meses y el otro tuvo un 73,5%, el de Hack, 73,5%, repito, durante el entrenamiento de CrossFit. En los dos, el hombro era la zona más lesionada, seguida por la espalda. Y las tasas de estos dos estudios eran muy comparables a las tasas de otros deportes como levantamiento de pesas, las carreras de distancia, atletismo, rugby o gimnasia. Pero, ¿de dónde viene la diferencia? La diferencia sobre todo viene en dos factores. El primero es la experiencia. En el estudio de Weissman, que tenía un 19,4, los participantes que fueron encuestados tenían un alto nivel de entrenamiento.
respecto a los de Hawk, que recopiló resultados de gente que hacía CrossFit desde todos los niveles. Entonces, en el estudio de 19,4 de incidencia es un estudio en un grupo de gente donde el entrenamiento ya está muy bien consolidado. Entonces, en el de Hawk es todo lo contrario, tenemos gente novata y gente más experta, entonces hace que la incidencia pueda subir. Y siempre cuando se realizaban los entrenamientos de CrossFit bajo la supervisión de entrenadores, disminuía el riesgo de lesiones. El otro factor importante respecto a las lesiones es la fatiga, porque la fatiga se ha demostrado que es un factor potencial, sobre todo en las lesiones de hombro, porque el hombro requiere mucha estabilidad muscular, ya que tiene una superficie muy amplia y la musculatura le da mucha estabilidad a esta articulación. Si nos realizamos las sesiones de CrossFit, tiene una gran cantidad de repeticiones realizadas durante todo el entrenamiento, y esta fatiga muscular, como os he dicho, afecta sobre todo al hombro y puede afectarnos también a la pérdida de la técnica del ejercicio y a una perfecta ejecución, haciendo que otras zonas se puedan sobrecargar más de lo que deberían. Si entramos a discutir un poco toda la bibliografía, nos damos cuenta que la evidencia nos dice que con un aumento de más de un año de experiencia en el CrossFit se reduce hasta casi la mitad la posibilidad de tener lesiones. ¿Por qué? Porque la gente gestiona mejor las cargas de entrenamiento y disminuyen los problemas o los posibles accidentes que puede hacer comparado a la gente más inexperta o novata. Hay una fuerte evidencia que nos dice que si tenemos una lesión previa nos aumenta mucho más la posibilidad de volver a tener otra lesión, y esto pasa en todos los deportes y el CrossFit no va a ser una excepción, que según el estudio de SELES tenemos un 3,2% más de posibilidades de tener otra lesión si hubo una lesión previa. Conclusiones del CrossFit. El CrossFit a nivel de incidencias y de datos no es más lesivo que otros deportes, pero sí que es cierto que es un deporte donde la experiencia es un grado, las cargas han de ser muy progresivas y es muy importante estar bien asesorado, porque el tipo de ejercicio y el tipo de actividad requiere de una alta concentración, una alta capacidad física y ser conscientes de que no se puede forzar como se está forzando. Hay gente que pasa de la pesa de 2 kilos a la de 7 en 2 días y el cuerpo necesita tiempo para poder adaptarse a esto. Entonces, el CrossFit no es malo, la gente hace mal el CrossFit.